Hermanos, vamos a tocar un tema muy sencillo el día de hoy, pero creo yo que es muy importante para los tiempos y la era en que estamos viviendo. Es un versículo, un solo versículo. Así que, sin embargo, abran sus Biblias porque vamos a estar viendo algunos versículos en general, pero este es nuestro versículo clave que vamos a estudiar. Y como ustedes saben, y si algunos de ustedes no saben, pues ya lo van a saber a partir de hoy, el famoso Sermón del Monte, uno de los primeros sermones, discursos que el Señor entrega a la multitud y a sus discípulos, ocurre en este pasaje y se extiende hasta el capítulo 7 de Mateo. Si usted quiere encontrar el discurso del Sermón del Monte, es Mateo 5, 6 y 7. Y aquí empieza en Mateo 5. Entonces, muy importante porque es un pasaje muy controversial y ahorita platicamos un poco más de eso. ¿Por qué es controversial? Porque pareciera que la gente no lo ha interpretado bien a lo largo de la historia de la iglesia y lo han querido adoptar como un modelo estándar del convertido y del no convertido. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero, antes del 13, vayamos al versículo 1. Dice en el capítulo 5: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí empieza el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces Jesucristo trata de escaparse de la multitud y se va a un lugar apartado y un poco donde él pudiera descansar, pero porque ustedes pueden ver ahí en el versículo, en el versículos antes, en el versículo 23 del capítulo 4, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, es el antecedente del Sermón del Monte. ¿Dónde está parado nuestro Señor Jesucristo? Entonces, posiblemente, hermanos, esta manera de Cristo era escaparse de la multitud y reunirla en un lugar aparte para poderles enseñar después de su actividad sanadora y de predicación, ¿verdad? Pero ahora se sienta para enseñar. Debemos imaginar, una de las cosas que hay diversidad de opiniones aquí es que ¿a quiénes está dirigido el Sermón del Monte? Porque hay una multitud, pero también están sus discípulos. Entonces, para tener una interpretación correcta del pasaje, hermanos, es importante que veamos el primer versículo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, el Sermón del Monte está dirigido específicamente a sus discípulos, pero también con la idea de que los que no son sus discípulos, los que habían estado allí o los que están allí siguiéndole porque les sanaba, porque tienen algún beneficio del ministerio de Jesucristo, también tengan un beneficio al escuchar el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte va dirigido a los discípulos. Va dirigido a los discípulos. Necesitan saber los discípulos, y es lo que está tratando de enseñar nuestro Señor Jesucristo del capítulo 5 hasta el versículo 7, qué clase de vida es la que se le exige como ciudadanos del reino, como creyentes. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo da un perfil de lo que es un discípulo a lo largo del capítulo 5 al 7.
Entonces, y la gente, las que no son sus discípulos, la multitud, está escuchando las implicaciones que conlleva el ser un discípulo de Cristo. En los resultados o lo que se ve en un discípulo, aunque ellos en un momento dado no eran discípulos, eran parte de la multitud. Entonces en el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Era una técnica que los maestros de aquel tiempo usaban para decir: voy a empezar a enseñar. Así como yo paso aquí al frente y me pongo aquí enfrente de este púlpito, ustedes saben ya que va a empezar la enseñanza o la predicación. Bueno, en aquel tiempo no había púlpitos y la costumbre era que cuando el maestro se sentaba, a callar todos, porque era el momento en que el maestro iba a enseñar. Y Jesucristo usa la misma costumbre de aquel tiempo. Por eso dice sentándose. No es que Jesucristo, nuestro Señor, estuviera cansado o que su voz se pudiera escuchar mejor. Era la señal de que Él estaba en un momento a punto de dar una enseñanza importante. Él se empezaba a enseñar. Dice: abrió su boca. Es imposible, bueno, yo creo que es posible, pero yo creo que en ese tiempo no existía el lenguaje de señas, pero parecía redundante que abrió su boca para enseñar. Pues para enseñar hay que abrir la boca, aunque se puede enseñar como el doctor Chapatín, no sé cómo se llama. Pero es un énfasis que está dando Mateo de que la enseñanza que está por dar es muy importante para los discípulos. Está diciendo, abrió su boca, como un énfasis especial de que ahí viene el discurso. Se sentó y abrió su boca. Ese es el énfasis. Y les enseñaba diciendo, dice ahí en el versículo 5. Esto también nos dice que estas son enseñanzas que el Señor una y otra vez continuó dando a sus discípulos, porque está en un tiempo imperfecto continuo, de que constantemente les enseñaba diciendo. O sea que no solamente el Señor dio el discurso, el sermón del monte, sino que Él continuaba diciéndoles, como si también pareciera que ya les había enseñado algunas cosas y ahora las está repitiendo y agregando unas cosas nuevas. Por eso es tan importante el sermón del monte. Mateo 5, el 7, hermanos. Y luego empieza del versículo 3 al 12. Del versículo 3 al 12 empiezan lo que son las famosas bienaventuranzas. Algún día tendremos oportunidad, hermanos, de estudiar las bienaventuranzas. Y básicamente lo que está el Señor describiendo no es una imposición de cómo deben de ser, sino está describiendo lo que es un cristiano, cómo se ve un cristiano. Un cristiano, un creyente, un discípulo de Él es pobre en espíritu, llora, es manso, tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, es limpio de corazón, es pacificador, va a ser perseguido, se va a gozar cuando sea vituperado y se va a alegrar porque sabe que su galardón está en los cielos. En otras palabras, hermanos, aquí es importante que entendamos que el creyente no tiene que ser creyente, no tiene que hacer estas cosas para ser creyente, sino que el creyente hace estas cosas porque es un creyente. Muy diferente, hermanos. Por eso muchas otras iglesias, aún no cristianas, toman el sermón del monte y tratan de imponer este perfil que es de un discípulo, es de un cristiano. Y es una carga muy difícil. Es muy difícil.
tener el perfil de un discípulo sin ser creyente, sin haber nacido de nuevo. No, es imposible. Entonces el Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos: bienaventurados porque ustedes van a ser mansos, pacificadores, son limpios de corazón, son pobres en espíritu, van a ser perseguidos, pero alegrados, porque ustedes saben que su galardón está en los cielos y no al revés. Si ustedes hacen esto, entonces son cristianos. No. Porque somos creyentes, porque somos cristianos, nos parecemos a este perfil. Nos identificamos con este perfil. Muy importante esto, hermanos, porque la mayoría de la gente lo entiende al revés. Lo entiende al revés y dice: como yo soy un creyente, tengo que ser manso, tengo que ser pacificador, tengo que buscar la paz, tengo que tener hambre y sed de justicia. No, porque soy cristiano es que tengo hambre y sed de justicia. Porque soy creyente es que puedo tener misericordia. Porque soy creyente es que soy un pacificador. Muy importante eso, hermanos. Todo aquel que no refleje este perfil, escúcheme bien, todo aquel que no refleje este perfil y sin embargo profese conocer a Dios, o sea, declare que conoce a Dios, pues es un mentiroso y la verdad no está en él, como me dice Juan. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, estas bienaventuranzas son el reflejo de que somos creyentes. Es la señal de que somos creyentes. Ahora usted puede decirme: no, Max, pero hay algunos que son misericordiosos y no son creyentes. Sí, es cierto, por su carácter, su personalidad, algunas personas pueden ser misericordiosos, pero el creyente integralmente demuestra en un menor o mayor grado el perfil de las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, tengan en cuenta que este sermón es para usted que ha nacido de nuevo, usted que tiene un encuentro con Cristo. Y si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, usted no ha nacido de nuevo y quiere ser misericordioso, pacificador, quiere tener sed y hambre de justicia, pues déjeme decirle que pues está en un infierno, porque es muy difícil. Sin Cristo es difícil ser cristiano. Entonces, estas bienaventuranzas y todo lo que se enseña en Sermón del Monte es el carácter de Cristo que se refleja en el creyente, porque el Espíritu de Dios mora en el creyente como un producto, el fruto que nos hablaba nuestro hermano Raúl la semana pasada, que es parte de permanecer en Él, de permanecer en Cristo. O sea que si usted quiere reflejar estas virtudes en su vida, no tenemos un curso para desarrollar estas virtudes aquí en la iglesia, hermanos. No tenemos un instituto para desarrollar estas virtudes. Lo único que tiene que hacer es mirar a Jesús. Mirar a Jesús. El carácter de Cristo es formado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y esto se produce como una consecuencia del creyente. Entonces aquí nos ponemos a pensar: ¿qué si yo no tengo este perfil del Sermón del Monte? Bueno, es una buena pregunta que usted debe examinarse y preguntarse si realmente está en Él, si está en Cristo. Porque aquel que nos dice que seamos mansos es el más manso de los hombres, es Cristo. Aquel que nos dice que seamos misericordiosos es el que personifica la misericordia de Dios en carne, que es Jesucristo.
Aquel que nos pide que seamos pacificadores y honra a los pacificadores es el gran pacificador que nos puso en paz con el Padre a través de su sacrificio. Entonces, es las consecuencias de ser creyentes. Entonces, les digo, hermanos, este es un tema muy extenso, las bienaventuranzas. Algún día tendremos oportunidad de hablar sobre eso. Pero yo quiero concentrarme, hermanos, en el versículo 13. Dice así. Bueno, voy a leer hasta el versículo 16. Dice: vosotros son los discípulos, vosotros, ustedes, está hablando de los discípulos. Es el círculo inmediato que tiene el Señor Jesucristo allí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay otras versiones, por ejemplo la Biblia, las Américas, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La Nueva Versión Internacional también tiene algo similar, pero ya con un español más contemporáneo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces, volviendo al punto de este versículo, está hablando a los discípulos, a los creyentes, y dice que ustedes son la sal de la tierra. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es una declaración muy importante, porque no les está diciendo deben de esforzarse para ser la sal en la tierra. No. Ni tampoco les dice: ustedes en algún momento dado, ya cuando hayan aprendido todas mis enseñanzas, van a ser la sal de la tierra. Sino les dice en tiempo presente a sus discípulos una declaración: ustedes son la sal de la tierra. Qué increíble, ¿no? Porque apenas aquí el Señor Jesucristo está empezando su ministerio, y vemos que a lo largo de todos los evangelios, pues los apóstoles tenían muchos defectos y carencias. Sin embargo, el Señor les declara que son la sal de la tierra. Una declaración muy importante. Eso quiere decir que el ser sal aplica para un recién convertido o alguien que tiene 30 o 40 años en Cristo. Solo por el hecho de ser hijo de Dios, ser creyente. Ellos que eran lo más despreciado, el Señor les dice: ustedes son la sal de la tierra. No se los dice a los del Sanedrín, al del gobierno romano, a los ricos, a los portentosos, sino les dice a estos humildes discípulos: ustedes son la sal de la tierra. La tierra es un sinónimo del mundo, ¿verdad? De la gente, de entre la gente. Las palabras del Señor están dirigidas a aquellas que se habían comprometido con el Señor, aquellos que dijeron: yo, Señor, entrego mi vida, te voy a seguir, quiero ser tu discípulo. En otras palabras, no es sal de la tierra todo aquel que se dice ser cristiano, porque de autonombrarse cristiano es muy fácil. Sin embargo, no es sal de la tierra, sino que aquel que se dice cristiano, sino aquel que sigue a Cristo, aquel que es un discípulo del Señor.
y anda como Él anduvo, como dice Juan en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, lo veíamos el domingo pasado, que nosotros permanecemos en la vid. Dice Juan, como una consecuencia debe andar como Él anduvo. Ahí en 1 Juan capítulo 2. Entonces, en otras palabras, el Señor está dirigiéndose a los discípulos, aquellos que empiezan a mostrar ese carácter cristiano expuesto en las bienaventuranzas. Vosotros sois la sal de la tierra por cuanto sois pobres en espíritu, por cuanto sois misericordiosos, por cuanto sois mansos, por cuanto sois pacificadores. Cristo está hablando de la calidad de los creyentes. Vosotros sois la sal de la tierra. Hermanos, aquí hay muchas interpretaciones, hay variación, ¿verdad? En otras palabras, pues hay diversidad de opiniones en cuanto a qué es lo que debemos de entender por esta sal. Y se tienen dos ejemplos en estos versículos que leímos. Pues el Señor Jesucristo está usando metáforas, ejemplos para describir la función de un creyente en el mundo. Primero usa la sal y luego después dice la luz. Sal de la tierra, luz en el mundo. Son conceptos que el Señor está usando para que sus discípulos entiendan cuál es su rol, su participación en el mundo. En otras palabras, el Señor en estos versículos te está diciendo qué es lo que debes de hacer en medio del mundo. ¿Cuál es tu rol en medio del mundo? Cuando estamos comiendo y nos traen una sopa de esas sabrosas. Virginia hace una sopa muy sabrosa de fideos. Algún día, hermanos, pónganse, hay una lista por ahí para que los pueda ser invitada. Pero en ocasiones, hermanos, pues a veces le falta la sal, ¿verdad? Entonces uno dice, esto le falta la sal, le falta sal. De hecho, hermanos, qué curioso, porque el domingo pasado estaba viendo un programa en la televisión de estos niños que son chefs y ya le iban a cambiar el nombre al programa porque en lugar de llaman Master Chefs niños, ahora les van a llamar el programa donde les falta la sal, porque a todos los niños les falta la sal en los platillos. Bueno, hermanos, es lo mismo aquí. Cuando usted está enfrentándose a un delicioso plato, ya sea carne asada, sopa, y si llegase a faltar la sal, usted dice, esto no sabe bien. Inmediatamente hay que corregir ese problema, ¿eh? La sal, hermanos, tiene una función de magnificar el sabor de la carne, de la sopa, del guisado, de lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que hace la sal. Por eso era importante la sal en aquel tiempo. Entonces, cuando usted come esa sopa muy sabrosa que hace Virginia y la come y yo le digo, qué sabrosa estuvo la sal. No dice uno eso, ¿eh? Uno dice, qué sabrosa estuvo la sopa. Pero la sal es un ingrediente muy importante para magnificar la función del platillo, ¿eh? Entonces, dice que en este versículo que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? O si la sal fuera insípida. Bueno, hermanos, aquí ha habido mucha discusión porque la sal, para aquellos que son químicos, es cloruro de sodio, tengo entendido. A ver, ¿quién es químico aquí? ¿Es cloruro de sodio? Sí, ok, entonces estoy bien. Pues las sales salen aquí en China, o sea, no cambia sus propiedades. Entonces, ¿cómo puede ser una sal insípida?
¿Acaso el Señor no entendía bien de la química? ¿O cómo está el asunto? O sea, la sal siempre es sal. La sal siempre va a salar si estamos hablando de pura sal. Lo que pasa es que en aquel tiempo la sal como era un elemento muy precioso en aquel tiempo. Ahorita uno va al súper y compra kilos de sal y no hay problema, pero en aquel tiempo era un elemento muy, muy escaso y muy caro. Entonces, como en todos lados, pues adulteraban la sal y le echaban cal, ¿verdad? Le echaban, en otras palabras, piedra de caliche, y se veía igual. Entonces diluían la sal, entonces agarraban, le echaban sal, pues está insípida, pues sí, porque estás comiendo pura cal, ¿verdad? Tomando o comiendo, ¿verdad? Es muy poca la sal. Entonces se puede pensar que el Señor Jesucristo está entendiendo, está pensando sobre eso, que la sal ha perdido su sabor porque ha sido diluida. Entonces la sal que recolectaban del Mar Muerto o de las minas que había ahí cerca, pues la adulteraban, hermanos, y es por eso que se puede llegar a tener una sal insípida y que no sirve de nada sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces hemos visto que la sal tiene esa propiedad de darle sabor, magnificar. Hermanos, la sal acentúa los sabores, ¿verdad? Nosotros como creyentes, el Señor nos exhorta a que seamos sal en la tierra, que demos sabor a lo bueno que hay en la tierra. Es cierto que el mundo está corrupto y está contaminado por el pecado, pero todavía vemos vestigios de la imagen de Dios en nuestra sociedad. Entonces dice el Señor, hay que ser sal en medio de ellos. Magnifiquen lo bueno que tiene la sociedad, eso que todavía existe en la humanidad. Nosotros como creyentes debemos de tener una participación fuerte dentro de la tierra, dentro de los hombres, para magnificar el sabor agradable de la creación de Dios, de la humanidad. Hay virtudes en el hombre que todavía son buenas, hay cosas buenas en el hombre. Y entonces la bondad del hombre da testimonio de la presencia de esa semilla de la imagen de Dios, aun cuando no sean hijos de Dios. Entonces nosotros debemos tomar ese rol de magnificar lo que es bueno allá afuera. Pero también, hermanos, la sal también preserva los alimentos, es otra función. Aquí lo importante es pensar qué era lo que estaba el Señor Jesucristo pensando al decirle a los discípulos, ustedes son sal. Si está pensando en darle sabor, o también otra aplicación que se ha discutido es de que la sal en ese tiempo era usada para preservar los alimentos, y ustedes lo conocen. Entonces los peces que pescaban ahí en el Mediterráneo les echaban sal, bastante sal, para que no se corrompiera la carne y llegara a Jerusalén y que fuera comestible. Eso era lo que hacían, y todavía en algunos alimentos podemos ver eso, ¿verdad? Pero quizá aquí está la discusión de si es la capacidad de darle sabor o preservar. Pero es algo importante nosotros como creyentes, si estamos destinados a evitar o a detener la corrupción o amortiguar la corrupción como del mundo, de nuestra sociedad. Porque algo sí está claro, es que el Señor está diciendo, vosotros sois la sal. Vosotros sois la sal. Hermanos,
El 17 de mayo, hace unos días, nuestro presidente Enrique Peña Nieto hizo unas declaraciones que mandaría una iniciativa de ley para que se aceptaran matrimonios del mismo sexo. Ustedes los han de haber escuchado en las noticias, pero no es tan sencillo así, es mucho más profundo. De hecho, lo que se está haciendo, y él mismo lo declaró, es que esta iniciativa de ley cambiaría nuestra Constitución mexicana para que el concepto de matrimonio que está en la Constitución no dijera nada más hombre y mujer, sino que dijera hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer u otras cosas. Se quitara y nada más se dijera la unión entre dos personas, un concepto general. Y se prohibiría también en la Constitución esa frase que tiene como propósito, dice la Constitución, la procreación. También se erradicaría esa frase de la Constitución, porque es obvio que una mujer y mujer no pueden tener hijos y un hombre y hombre no pueden tener hijos. Entonces, la unión entre dos personas, y le van a quitar eso de la procreación. También dijo que cambiaría la forma de identificación de los documentos de identidad de los ciudadanos, de tal manera que esta iniciativa le va a pedir a las leyes, al Senado, al Congreso, que aprueben de que en el pasaporte ya no diga varón o hembra, hombre o mujer, ya no diga nada, porque es discriminatorio, porque alguien puede ser gay, puede ser lesbiana o transgénero, ¿eh? Entonces ya le van a quitar eso. El IFE se le va a quitar si es hombre o mujer también. También dijo que crearía, y esto es algo muy grave, hermanos, un grupo del gobierno para que vigilara que esta ley se llevara y se respetaría y se llevara a cabo en los estados, en la federación, en los municipios, sobre estas nuevas iniciativas. Esto ya sucedió, hermanos, porque aun cuando el estado de Chihuahua diga no quiero esto, bueno, pues en otras partes, como en Estados Unidos, había un estado en Estados Unidos que decía que les prohibía a los varones entrar a los baños de mujeres y las mujeres les prohibía entrar a los baños de varones, y la ley federal, el gobierno federal dijo que eso era discriminatorio, porque si un niño se siente niña, un varoncito se siente niña, él tiene derecho a entrar al baño de las mujeres. Esto es lo mismo que está sucediendo aquí con nuestro gobierno. Y dijo también que México sería parte de un grupo de naciones que promoverían este tipo de leyes en otras naciones. Más adelante una de las personas de su gabinete dijo que se cambiarían todos los libros de texto, los que el gobierno edita y publica y que son gratuitos para nuestros niños, para que ya no se diga que existe solamente el matrimonio entre hombre y mujer, sino también entre mujer y mujer, hombre y hombre, y que no solamente hay hombre y mujer, también hay homosexuales, hay también bisexuales, hay transgéneros, hay esto, y hay una serie de ramificaciones de esto. Y lo más grave, hermano, es que dijo que también promovería una ley para que cualquier persona que se opusiera, que estuviera en contra de estas leyes, fuera catalogado como violento. Ese es el adjetivo que usó. Entonces, hermanos, nos enfrentamos ante esta situación y nos dice el Señor que nosotros debemos ser sal de la tierra. Debemos estar aquí para cumplir la función
de evitar la corrupción. En este versículo Cristo está hablando de la presencia de la sal, de los creyentes en la tierra, en medio de la vida humana, en medio de la sociedad. Usted me va a decir, hermano, Max, ¿sabes qué? Eso es imposible. Sin Cristo es imposible cambiar el corazón de las personas y que crean o se comporten como nosotros queremos o de acuerdo a lo que es nuestros valores cristianos. Sí, tiene razón, sí es cierto, es imposible. Pero estamos hablando de esta sociedad caída, hermanos, donde el Señor nos dice que debemos de ser sal en medio de ellos. No está diciendo que después de regenerados vamos a ser sal entre ellos. En medio de ese mundo corrupto debemos de ser sal. La gente que nos rodea, con nuestro hablar y nuestra conducta. Como les decía, es una sociedad que tiene vestigios de la imagen de Dios. Hermanos, esto ha sido un problema muy serio a lo largo de la iglesia, en la historia de la iglesia. La iglesia dejó de ser sal al tener hambre y sed de justicia, porque los cristianos nos hicimos pasivos ante la injusticia y el hambre, y los socialistas entraron en el juego, en la película. Los comunistas entraron ahí, porque la iglesia se convirtió en una pasividad. Vio la injusticia que había allá afuera, no hizo nada. Vio el hambre que había allá afuera y no hizo nada. Se encerró en sus iglesias alabando al Señor, leyendo las Escrituras, pero dejó de ser sal en la tierra. Y por eso los comunistas, por eso los socialistas, por eso la teología de la liberación entró en funciones para mitigar un poco el dolor de los desamparados, desvalidos, de los marginados. Porque la iglesia ha estado apática, ha estado sentada en las iglesias, viendo pasar el dolor, la injusticia, el hambre. Hemos dejado de ser sal en la tierra, hermanos. Hermanos, tenemos una misión como iglesia de proclamar, pero también tenemos otros aspectos de nuestra misión como iglesia. La iglesia dejó de ser mayordomo, el cristiano dejó de ser administrador, mayordomo de la creación, del ambiente, y por eso entró Greenpeace y los ecologistas y el Partido Verde, porque la iglesia le ha valido, ha sido totalmente pasiva, inamovible ante este problema. Y estoy diciendo, hermanos, que esto no es nuestra única misión. El extremo sería dedicarnos nada más a hacer justicia social en nuestro medio o cuidar de los arbolitos, ¿no? Pero la iglesia perdió esa visión de ser la sal de la tierra, evitar la corrupción, y por eso han entrado todos estos grupos seculares que están haciendo una función que a la iglesia, a los hijos de Dios les corresponde. Hermanos, yo no voy a cambiar al presidente de la República. No pretendo y no podría, y es imposible. Yo no tengo poder. Pero hermanos, lo que sí puedo hacer es influenciar y ser sal de la tierra con la gente que me rodea, con la gente con la que me relaciono, con mi esposa, con mi esposo, inconversos, con mis hijos no creyentes. Yo puedo ser sal de la tierra. Con mis compañeros de trabajo, yo puedo mostrar ese carácter que se
describen en las bienaventuranzas y puedo mitigar la corrupción en medio de ese lugar. Nosotros como creyentes podemos mitigar la corrupción entre mis vecinos, entre los vecinos, entre la familia que no es creyente, entre mis amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Lo que pasa, hermanos, es que somos pasivos. Lo que pasa es que hemos tomado un rol pasivo y en la iglesia, en el trabajo o en la escuela, o mi vecino no sabe que soy creyente porque soy pasivo. ¿Cómo voy a poder ser sal de la tierra, mostrar el carácter de Cristo si yo no me identifico verbalmente y con mi conducta respaldo que yo soy un nacido de nuevo y que el carácter de Cristo se está mostrando en mí? No, dejamos que mis compañeros de trabajo vociferen, que digan maledicencias, que digan malas razones, que mis compañeros de escuela. Y es más, si empiezan eso, lo que hacemos es apartarnos y no somos sal. Queremos apartar la sal de la mesa, de la tierra, cuando debemos estar echando sal allí. No se trata de convertirlos, de mostrarles que Cristo puede hacer una obra y también que Cristo hizo una obra en nosotros y que puede hacer una obra en ellos. No es obra mía. Aquellos que profesan, hermanos, ser creyentes, pero que demuestran con sus vidas que no siguen al Maestro, están excluidos del reino. Y déjenme decirles por qué. Porque aquí dice en el versículo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aquí el echar fuera, generalmente esta frase está relacionada con el infierno. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo está ese asunto que los cristianos podemos ir al infierno? No, lo que pasa es que aquel que piensa que es sal, cree que es sal y no es sal de en medio de la gente, esa sal será echada fuera y será hollada, porque nunca tuvo un encuentro con el Señor. Señor, no profetizamos en tu nombre, dice la Escritura, ahí en el capítulo 7, ahí en el mismo Sermón del Monte. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca fueron cristianos, nunca fueron nacidos de nuevo. Déjame decirles algo también muy importante. Estoy diciendo cosas muy importantes hoy, pero la verdad es que es palabra de Dios. Tristemente, hermanos, en un grupo como este, tristemente hay gente que no es cristiana. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Creen, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Si ahorita el Señor viniera, yo sé que algunos se quedarían aquí. En un grupo como este, las iglesias, mucha gente en las iglesias nunca han tenido un encuentro con el Señor, nunca han nacido de nuevo. Esa es la sal insípida. Esa es la sal que será echada afuera al infierno y hollada por los hombres. Creían que eran sal, no lo son. Ser discípulo de Jesucristo no consiste en nada más ponerse la etiqueta de que soy cristiano, sino aquel que le sigue, que demuestra con su vida que es un creyente. Si tu fe te introduce a una relación vital con nuestro Señor, el Espíritu Santo va a hacer una obra preciosa en tu vida y te estará cambiando a lo largo y ancho de tu vida, transformándote de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando cara
a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, los creyentes, los cristianos, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es una transformación que se realiza no en un solo día, sino es un proceso a través de nuestras vidas cristianas. El creyente es sensible cuando peca, el creyente es sensible cuando falla, cuando tropieza, pero se levanta y busca esa santificación constante en la vida del creyente. Si una sal no está mitigando la corrupción del mundo, si un creyente, en otras palabras, no está mitigando la corrupción de la gente que le rodea, yo me preguntaría seriamente si realmente soy un creyente. Ustedes pueden decir, no, es que la gente no entiende, es corrupta, ¿no? Miren, hermanos, yo tengo la experiencia en mi trabajo. Tenía un jefe muy corrupto. De todo había ahí. Robos, adulterios, tranzas, abusos con la gente, etcétera, etcétera. Yo estaba a cargo de un departamento y yo les decía a mi gente, eso es lo que dice el jefe, pero yo digo esto. Y así nos vamos a comportar. No vamos a robar, no vamos a andar de coscolinos, no vamos a andar mintiendo, no vamos a andar transeando. Y la gente se alinea. La gente se alinea. Bueno, van a decir, no, es que tú eras su jefe. Bueno, cuando yo tuve la experiencia que cuando ya fui promovido, yo era el gerente de una planta, las mismas reglas, yo no estoy tratando de convertirlos, pero estoy tratando de evitar la corrupción en esa organización. Y las mismas reglas. Y porque yo era creyente, cero malas palabras, cero gritos, cero robos, cero abusos, adulterios, fornicaciones. Se controló todo aquello. Y obvio que las organizaciones con ese marco trabajan mejor y son más rentables. Mis jefes estaban contentos conmigo porque, pues, ¿cómo le hacen? No, pues simplemente estoy usando lo que son. Yo tengo un manual de administración y digo, es la Biblia, ¿verdad? Se puede hacer, hermanos. Cuando yo era estudiante, la gente se acercaban, los que eran los más tremendos de ahí de la clase, decían malas palabras en cada frase. Cuando se acercaban y hablaban conmigo y decían, no, ya llegó Max, no hay que decir malas palabras. ¿Los hace más santos? ¿Los va a llevar al cielo? No. Pero nosotros somos sal de la tierra, hermanos. Debemos de mitigar y mostrar ese carácter de Cristo para que vean que Cristo hace una obra en nuestra vida, y de esa manera que ellos puedan ver, tocar, de que esto no es algo subjetivo. Dios es real y cambia vidas. Cambia vidas. Yo te pregunto si estás siendo sal en la tierra o simplemente estás viendo todo dejar pasar, dejar de hacer. Si estás siendo como creyente, eso es lo que el Señor espera de nosotros como discípulos. Que tengamos un impacto, que le demos sabor a la comunidad, a la gente que nos rodea. Usted dirá, no, pues yo no trabajo. Bueno, a tus hijos no creyentes, a tu esposo no creyente, a tu esposa no creyente, a tus compañeros de trabajo no creyentes, a tus amigos no creyentes. Influencia para que ellos puedan en un momento dado aspirar y buscar y ver que eso es bueno y busquen al Señor. Y poder de esa manera, no solamente con nuestras palabras predicar, sino también con nuestro testimonio. Dice la Escritura que
aquella sal que no funciona será echada afuera. Entonces, si tú no estás funcionando como sal en tu medio, debes de preguntarte si realmente eres un nacido de nuevo. Es el Señor mismo el que dijo esto. Es más, el Señor mismo habló más del infierno que ningún otro autor. De hecho, mucho de la teología del infierno se deriva de los evangelios, de lo que el Señor dijo. El Señor habló más del infierno que todos los demás autores juntos. Sin embargo, Él tenía amor por las almas, pasión, se conmovía con pasión, vino a dar su vida por los perdidos. Sin embargo, dijo, si no escuchan el evangelio, las buenas nuevas, si no aceptan mi sacrificio de que yo solamente soy el único camino, la única verdad, el único medio para llegar al Padre, déjenme decirles que hay un infierno, y habló mucho del infierno. No es un tema que se toque mucho en los púlpitos, porque no es popular. Sin embargo, el Señor, con ese amor infinito que nos tuvo a nosotros y ha tenido a toda la humanidad, aún así habló del infierno muchas veces. Y esto aquí está diciendo, si no eres sal, si eres de la sal insípida, aparentas piedad, aparentas ser sal, pero es insípida, es pirata, serás echado fuera. Yo te invito, hermano, a dos cosas. Si no eres sal, a que busques ese encuentro con el Señor y pidas el perdón de tus pecados, y que el Señor venga, y le pidas al Señor que venga a tu vida, a controlar tu vida de hoy en adelante. Y si ya eres sal, hermano, funciona como sal. No dejes que los comunistas, los ecologistas, el Partido Verde tomen esas funciones que nosotros nos corresponden. Nosotros somos los que debemos de hacer justicia. Por eso nuestra iglesia está muy, muy preocupada, y ha estado preocupada por hacer justicia allá en Cerro Grande, con esa gente desamparada, con esa gente que son lo peor de la sociedad, los desvalidos, los marginados, porque Dios nos ha llamado a hacer también justicia entre ellos, a ser la sal de la tierra.